Hola, te habla David Forsberg. Esta semana de Pascua se celebra la muerte y resurrección de Jesucristo en todo el mundo cristiano y también en iglesias cristianas en países que no permiten la predicación del Evangelio ni las reuniones cristianas, también donde los cristianos son perseguidos. Estuve meditando en un personaje del grupo de esos discípulos de Jesús llamado Tomás. Esta historia comienza con una tragedia. Jesús había muerto, había sido crucificado, sepultado, los discípulos esparcidos con desesperanza, mucha gente decepcionada y confusa. Lo habían visto hacer milagros, oído cuando proclamaba su deidad, escuchado sus enseñanzas, lo habían visto caminar sobre las aguas. Mucha gente pensó que derrocaría al César y al imperio romano que los sojuzgaba, que establecería el reino de Dios sobre la tierra. Algunos de sus discípulos pensaban que se había terminado la linda aventura. Había prometido que resucitaría, pero dudaban y estaban temerosos. El domingo Jesús resucitó y algunas mujeres del grupo habían ido temprano a la tumba y tenido un encuentro con él. Cuando vinieron y les contaron a los demás discípulos, no les creyeron. De repente se presenta Jesús resucitado frente a ellos con el saludo: paz sea con ustedes. Qué momento más tremendo que habrá sido. Con ese encuentro se les acabaron todas las dudas. Pero había uno de sus discípulos que no estaba en el grupo cuando Jesús se presentó. Su nombre era Tomás. A Tomás siempre se lo ha identificado como el discípulo que dudó. Él les dijo que si no podía tocar sus cicatrices, no les podía creer. Pero la realidad es que ni ellos ni las mujeres que fueron a la tumba habían creído, porque llevaban especies para ungir el cuerpo de un muerto. El encuentro personal con Jesús fue lo que hizo la gran diferencia. Te leo en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 26, el encuentro de Jesús con Tomás. Dice así la palabra: Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en el medio de ellos, los saludó: La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás: Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Qué gloriosa proclama, quizás la más grande relatada en el Nuevo Testamento. María de Magdala había tenido un encuentro personal con Jesús. Las mujeres habían conversado con él. Se les había parecido a los demás una semana antes. Pero los testimonios de los demás no tuvieron efecto sobre Tomás. No estaba satisfecho con una fe de segunda mano. Tomás sabía que no podían obligarlo a creer sin su propia experiencia personal. Tenía que encontrarse con ese Jesús resucitado para poder volver a confiar en él. Casi que encontramos consuelo en la persona de Tomás. Tomás no estaba conforme sin una fe de primera mano. Él mismo quería ser un testigo. Era un hombre en búsqueda de una fe genuina. Quería buenas razones para creer antes de comprometerse por una causa que podía costarle la vida. Por esta razón, para mí, no es una vergüenza para el cristianismo. En realidad es uno de nuestros héroes, como Pablo, Pedro, Moisés, Noé, Abraham, David y tantos otros. Y Jesús sabía que Tomás necesitaba creer y estaba dispuesto a darle la experiencia, lo mismo que a cada uno de nosotros. Hoy vemos que, como entonces, Jesús no lo discriminó a Tomás por sus dudas, ni tampoco le recriminó. Al contrario, le invitó a que lo tocara. Sabía que él necesitaba creer. Jesús le dio la experiencia, lo hizo porque amaba a Tomás
de la misma manera que nos ama a cada uno de nosotros. El apóstol que algunos consideran el más débil del grupo fue el que tuvo el privilegio de tocar las heridas de Jesús que dan origen a nuestra salvación. La temporada de dudas de Tomás no se convirtió en una vida de dudas. Según cuenta la historia, Tomás viajó a Persia y a la parte sur de la India como misionero y murió allí como mártir en el año 72 después de Cristo. Puedo imaginarlo al sur de la India testificando acerca de que tocó las heridas de Jesús. Quizás terminaba su sermón diciendo: por sus heridas fui sanado. ¿Has tenido un encuentro personal con Jesús en tu vida? No el del crucifijo. ¿Te acordás de ese momento? ¿Hubo un antes y un después de ese encuentro? Yo me acuerdo muy bien de ese momento. Me marcó para el resto de mi vida. No desperdiciemos la oportunidad de tener un encuentro personal con el Jesús resucitado en esta Pascua. Te deseo una bendición grande y feliz Pascua.